En la investigación en torno a la Edad Media hay algunos temas de los que tenemos pues, mucha información, conocemos bien más o menos lo que ocurre, ¿no? Pues, acontecimientos, fenómenos políticos, procesos en cuanto a los reinos, a las guerras, coyunturas sociales, revueltas, cuestiones económicas. Hay otros para los que tenemos menos información, los más relacionados con la mentalidad, con lo que la gente pensaba, con cómo entendían su mundo. Y sin embargo, su investigación pues, nos aclara precisamente la forma que tenía el individuo, el hombre, la mujer, el niño, la niña, el anciano, de estar en el mundo, ¿no? De estar en su sociedad. Este proyecto se relaciona precisamente con una de estas materias, con uno de estos pequeños fragmentos, quizá más complicados de identificar, pero que nos vienen a permitir observar la forma en que los individuos pues, se ubicaban en la Europa medieval y en este caso en relación a Compostela. Es Tiempo y viaje, el tiempo y los tiempos en la peregrinación jacobea de la Edad Media. Al hilo de otras lecturas surgían una serie de referencias y alusiones a lo que se entendía por tiempo, ¿no? Peregrinos como Gotescalco en el siglo X referían que acudían con prisa a Compostela o que se iban con prisa a Compostela. ¿Qué se entiende por prisa? Empezaban a surgir esas preguntas, ¿no? ¿Qué entiende por prisa un individuo? ¿Por qué tiene que ir con prisa o por qué apura más o apura menos? Y así es como va tomando forma el proyecto de Tiempo y viaje, en torno a qué se entiende por tiempo, cómo era el concepto de tiempo que tenían aquellos que venían a Compostela, aquellos que hacían este camino de peregrinación, si había sido algo constante a lo largo de la Edad Media, si había cambiado, y a partir de ahí pues empezamos a hacer los planteamientos, ¿no? Empecé a hacer los planteamientos en torno a ello. Concretando los objetivos del proyecto, el tiempo era el centro, por supuesto, ¿no? No es la primera vez que es objeto de investigación en la historiografía medieval, es más o menos bien conocido, especialmente desde la escuela francesa. Ha trabajado concretar distintas formas de tiempo, distintos conceptos de tiempo, el tiempo del mercader, el tiempo de la iglesia. En nuestro caso, el tiempo que buscamos no es el tiempo cronológico, no se trata de examinar el tiempo en la sucesión de días, semanas, meses, años. Buscamos el tiempo pensado, el tiempo que está en la cabeza de los individuos, de aquellos que emprenden una peregrinación a Compostela en la Edad Media. ¿Cómo entienden el tiempo del que disponen? Tenemos referencias de algunos que acuden con prisa, que acuden con más tranquilidad. Cuando alguien sale de su casa y emprende una actividad, puede hacerla pues, apurando más o menos, y eso depende, en primer lugar, de unas condiciones de la propia vida cotidiana, pero también de la propia idea que tiene de tiempo. Ese es el segmento que queremos centrar en el proyecto. El tiempo y el concepto que el individuo que emprende la peregrinación a Compostela tiene de tiempo. Y determinar la posibilidad de que existan cambios, de que existan permanencias, de que no sea el mismo el que tiene alguien que viene en el siglo XI o en el siglo XII, de que dependa de otras cuestiones relativas al culto o a la liturgia en la iglesia compostelana. Es el centro, el tiempo en el concepto de tiempo que tiene el individuo en la Edad Media que acude a Compostela. Un proyecto como este y con este objeto tiene que construirse, por supuesto, desde la consulta y el vaciado de fuentes primarias, ¿no? De lo que la gente nos transmite. ¿Qué pasa? Que nos encontramos para ello con diversas dificultades. Esos acontecimientos políticos que comentábamos, esas formas incluso sociales, económicas, tienen más presencia en las fuentes documentales. A la hora de abordar un proyecto como este nos encontramos con referencias susurradas, entre líneas, menciones que tenemos que ir extrayendo. Así es como se ha edificado el corpus de fuentes que hemos aportado al final del proyecto, ¿no? En base a la lectura y al trabajo sobre relatos de peregrinos, relatos y referencias de peregrinación, a las que hemos añadido también elementos sinodales y de concilios provinciales compostelanos y de ciertas crónicas que, después de una lectura, hemos podido considerar en conjunto y en los cuales hemos podido seleccionar toda una serie de referencias alusivas a este tiempo, ¿no? A cómo entendía el tiempo los protagonistas de esta peregrinación. Desde el siglo XI hasta el siglo XV contamos con referencias directas o indirectas de los viajes y de la peregrinación. Relatos
que nos transmiten no solamente hechos, que particularmente en este caso no son fundamentales, sino ideas, ideas que tenía el protagonista de esa peregrinación y de ese viaje. Eso es lo que se ha leído, se ha trabajado sobre fuentes originales y primarias, hasta elaborar un corpus de referencias que nos permite interpretar un poco la forma de esta idea en cuanto a la peregrinación. El desarrollo de este proyecto ha permitido presentar, en primer lugar, un corpus de fuentes, una recopilación de las fuentes más destacadas que hemos podido localizar en torno al tiempo y a este concepto de tiempo que comentamos, y después especialmente las conclusiones científicas que podemos extraer de una interpretación de esas referencias. En primer lugar, encontramos que ese concepto de tiempo, esa idea de tiempo, no siempre es constante a lo largo de toda la Edad Media y de todos los trayectos que vienen a Compostela. Hay una forma de camino más inicial que busca la oración, busca el rezo en el sepulcro que se atribuye a Santiago. El viaje aquí tiene menos presencia, el trayecto tiene menos presencia, y el tiempo que se concibe es más rápido. El individuo no le concede una importancia excesiva al desplazamiento hasta Compostela, sino a la propia oración, a permanecer y a estar en la oración frente al edículo que se atribuye a Santiago. La siguiente forma, o una forma distinta de venir a Compostela a lo largo de la Edad Media ha sido la peregrinación, especialmente en un cambio que se produce entre los siglos XI y XII. De venir a la oración en oración a venir en peregrinación hay un cambio fundamental, y es el valor que se le da al viaje. De repente ese viaje, ese trayecto, tiene sentido ya desde que sale uno del hogar, y tiene un contenido casi litúrgico. Se bendicen antes de empezar el viaje los símbolos de la peregrinación, viene el individuo, el hombre y la mujer en camino, deteniéndose en determinados puntos, es decir, el tiempo se extiende, ese tiempo se expande, ese tiempo rápido que habíamos visto en el caso de la oración, no lo es tanto en el caso de la peregrinación, porque el individuo tiene una serie de cuestiones que cumplimentar. Y esas cuestiones no son una pérdida de tiempo, sino que son una inversión, un beneficio espiritual incluso. Y así se edifica una forma diferente de concepto de tiempo, que después ambas tienen o habrán tenido, porque hay que tener en cuenta que son referencias que ha habido que ir cogiendo y seleccionando de aquí a allá, habrán tenido los condicionantes personales de cada uno, por supuesto, ¿no? Requerimientos que tenga alguien que quiere volver antes, volver después, por lo que sea. Pero en genérico sí podemos documentar estas dos formas de entender el trayecto en cuanto a su duración y a su tiempo. Y son dos formas que, otra conclusión, sabemos que se mantienen hasta el final del periodo, que se mantienen hasta el final de la Edad Media. Documentamos la venida de causa-oración hacia el siglo XI, las formas del tiempo de la peregrinación, de ese nuevo concepto, al hilo precisamente de las nuevas formas de viaje, en torno a los siglos XI-XII, y ambas se mantienen hasta el siglo XV con distintas presencias. Gente que viene con más apuro simplemente en un rezo, gente que viene en un camino de peregrinación cumplimentando unas formas peregrinatorias con más extensión en cuanto al tiempo. Yo creo que es un proyecto que cubre un segmento pequeño de información, pero que al mismo tiempo nos permite comprender mejor la forma en que el individuo medieval entendía su mundo y aquel que venía a Compostela a lo largo de la Edad Media.